A las 8:04 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli Jiménez. Licenciado, buenos días, muchas felicidades. Felicidades, Alfonso, buenos días y felicidades al público que siempre nos escucha. Me había propuesto hablar un poco del fascismo neoliberal, dado los eventos que vimos ayer. No lo vimos tanto en vivo y a color como vimos los del pasado 6 de enero del 2021 en Washington, pero algo similar. Y antes de comenzar en eso, yo le preguntaría, aquí no tuvimos aquí un prototipo de eso cuando Héctor Pesquera, Tomás Rivera Chas y Edwin Mundo, entre otros, trataron de tomar por asalto la Procuraduría de la Mujer. Sí, sin duda. Es parte del mismo proceso histórico-social, donde unas minorías, ¿verdad?, envalentonadas por las fuerzas ocultas, ¿verdad?, porque aquí se tiende a identificar a estas personas que irrumpen, ¿verdad?, en estos procesos de desestabilización, como fue en el 2021 y como fue apenas un par de días en Brasil. Tienden a criminalizarlos y a determinar que son una gente, ¿verdad?, desviada, marginal, pero detrás de todo eso hay unas fuerzas, Alfonso, que es lo importante y lo que se pierde de perspectiva. Hay tanto una filosofía económica y política, hay unas fuerzas del capital productivo y financiero particularmente, que impulsan esos movimientos que son antidemocráticos, que quieren imponer el criterio por la fuerza, y que realmente lo que tú ves en televisión, esas personas que tú viste asaltando el Capitolio, o las personas que viste en Brasilia asaltando los palacios, ¿verdad?, de los poderes constitucionales brasileños, pues son la punta del iceberg de todos unos procesos que hay debajo y que muchas veces no son parte del debate, no se cuestionan, no se analizan. Y por eso pues quería tocar este tema, porque creo que es algo bien relevante para Puerto Rico, porque Puerto Rico está en un proceso similar de implantación brutal de una ideología neoliberal, que nos lleva entonces a unas crisis sociales y económicas que son abono para el desarrollo de otras visiones y de otras ideologías que son nefastas, como el fascismo, ¿no? En donde obviamente tú ves que hay grupos que a base de asuntos ya sea nacionales, de raza o de pureza, ¿verdad?, ideológica, pues se sienten en la facultad, ¿verdad?, sienten que tienen el poder y la legitimidad de imponerle a las demás personas, al resto del pueblo, unas visiones que solamente les benefician a esos grupos, ¿no? Y vienen entonces todos estos procesos. Cuando tú viste en el 2021 a toda esa gente que vino de diferentes partes del país, o sea, la información que ha surgido con la comisión del 6 de enero y con todo el periodismo investigativo que se ha hecho, esto fue un esfuerzo bien coordinado, que dirigió obviamente Donald Trump con sus secuaces para no aceptar el resultado de la elección y para efectivamente impedir que el presidente Biden asumiera la presidencia. Esto en contra de toda una tradición de más de 200 años, ¿verdad?, de transiciones ordenadas del poder a base de los procesos eleccionarios. Entonces, Estados Unidos, que se aprecia como una democracia liberal, sabemos todos los problemas que tiene esa concepción que tiene Estados Unidos de sí mismo, ¿no?, ¿verdad? No somos ingenuos. Pero en términos de su proyección pública e internacional, pues ellos se ven a sí mismos como modelo de estabilidad política y democrática, entre comillas.
Y toda esta situación que ocurrió con Donald Trump y el 6 de enero del 2021, pues te demuestra hasta dónde son capaces las personas, ¿verdad? Que detrás de estos gentiles, ¿verdad? De estas personas son los que van moviendo los hilos y que lo hacen en virtud de los intereses que tienen particulares en cada momento histórico. Y en el caso de Donald Trump, pues Donald Trump vino a ser el representante, ¿verdad? Y el que articuló sin ningún tipo de pudor estas políticas de que en Estados Unidos pues hay que desreglamentar todo, hay que desmantelar el aparato estatal, hay que fomentar al máximo la competencia entre los poderosos, hay que eliminar los derechos laborales, porque supuestamente con esas medidas va a haber un florecimiento económico que es falso y que solamente beneficia a esos sectores que impulsan esa desreglamentación. El problema es, Alfonso, que a pesar de que todo lo que Donald Trump representa es los intereses de esa cúpula financiera monopolística de los Estados Unidos, su discurso le permite convencer a sectores fundamentales grandísimos de la población norteamericana, prácticamente la mitad del país, de que eso les conviene también. Es decir, tiene unas políticas que establecen, mira, hay que reducir o eliminar el seguro social, hay que reducir o eliminar la asistencia pública para la salud, hay que reducir o eliminar las políticas asistencialistas del Estado para las personas marginadas, pero las personas que son víctimas de todo esto creen el discurso de que eso es indispensable para que ellos también echen para adelante. Entonces, al tú tener a esas personas, ¿verdad?, grandes sectores de la población que ante la crisis del sistema capitalista creen este discurso de neoliberal y de Donald Trump, pues son capaces, ¿verdad?, y los asusan para que hagan cualquier cosa con tal de que esos grupos financieros poderosos logren sus objetivos. Y ahí que viene, ¿verdad?, el issue de la enajenación, de cómo tú, a pesar de que estás siendo perjudicado por una serie de políticas económicas, financieras, sociales, te crees el discurso de que eso es necesario para que eventualmente eches para adelante y que aceptes, ¿verdad?, y te convenzas de que eso lo tienes que lograr por encima de todos los medios, cuando al final del camino a quien estás beneficiando es a otros sectores sociales y económicos, y por eso es la enajenación. Sí. Después de la crisis financiera a nivel mundial que hubo en los 1920, figuras como Adolfo Hitler y Benito Mussolini, entre otros, también hicieron lo propio, adoptaron unos discursos populistas, pero estaban financiados por los grandes intereses. Correcto, y eso es lo que nadie debate, ¿verdad? Nadie habla. O sea, ¿quiénes son los intereses financieros que estaban detrás de la insurrección del 6 de enero del 2021? Porque Donald Trump es meramente ¿verdad?, la marioneta de esos intereses, y el que se atrevió a exacerbar esas pasiones populares en el pueblo, fíjate, fundadas en unos problemas históricos que tiene Estados Unidos gravísimos, ¿verdad? Este conflicto entre el aislamiento y el internacionalismo, el conflicto racial en Estados Unidos, la desigualdad económica gravísima que hay en Estados Unidos, echándole diésel, ¿verdad?, querosén a esas llamas. Pues el presidente Trump lo que hace es reclutar, ¿verdad?, y dirigir esas huestes, pero detrás de esas huestes es que están esos intereses financieros. ¿A quién le convenía que Donald Trump siguiera
siendo presidente? Pues obviamente al capital financiero, porque Donald Trump en su presidencia desreglamentó grandes áreas de la reglamentación que se ha ido estableciendo para que el capital financiero tenga unos controles y para que no desbalancee, ¿verdad?, la economía a unos niveles que la hagan colapsar. Asimismo, desreglamentó el ambiente para que este capital financiero y productivo pudiese seguir operando sin ningún tipo de limitación. Y también en el asunto del comercio internacional y de las relaciones internacionales, Donald Trump se retiró de tratados importantísimos, como los tratados relacionados al calentamiento global. Se retiró de organizaciones internacionales fundamentales, ¿verdad?, para la paz y para el balance internacional, y eso le conviene obviamente exclusivamente al capital monopolístico de los Estados Unidos, que es quien está detrás. Y lo mismo, Alfonso, ocurre en Brasil. Arrestaron a 300 personas, pero ¿quiénes llevaron a esas personas allí? ¿Quiénes financiaron? Por eso Lula lo dice. Lula dice, vamos a perseguir a los que financiaron a esta gente. Tú no has visto al comité del 6 de enero, que ya quedó disuelto, ¿verdad?, señalar quiénes eran los que se beneficiaban directamente del atentado, ¿verdad?, de golpe de Estado de Donald Trump, más allá de esa cúpula política. Y eso es porque obviamente el propio sistema se protege, ¿no? El propio sistema quiere hacer correcciones, pero no a niveles de cambiar el esquema de dominación que hay, y por eso esas investigaciones son truncas. ¿Cuáles fueron las razones, los motores ideológicos, económicos, políticos y de fuerza que había o hay detrás de estos asuntos de la política norteamericana, que de paso no se han terminado, Alfonso? Esta situación que hubo en la Cámara de Representantes es parte de esa batalla. Los representantes disidentes que no querían elegir el speaker republicano, pues ¿qué querían? ¿Qué pidieron? Tú que analizas la política de Estados Unidos, pues pidieron reformas dramáticas neoliberales. Van detrás del Medicare, van detrás del Medicaid, van detrás del seguro social, van detrás de los derechos laborales, porque a quien eso beneficia obviamente es a ese capital monopolístico y financiero. Y eso pues vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene, porque realmente tienen agarrado por el cuello al speaker, y va a ser súper interesante esa batalla, pero es parte del mismo proceso que no se analiza, que no se discute más allá de la apariencia de los actores que están dando la cara en cada momento histórico. Y por eso pues yo te traigo el tema más allá del asunto de que hay que mirar lo que es el neoliberalismo, hay que mirar lo que es el fascismo, hay que estudiarlo y ver cómo eso ha ido perjudicando, ¿verdad?, los sistemas políticos occidentales, y cómo nos afecta directamente a nosotros. Mira, te recomiendo una lectura, Alfonso, que está caliente todavía, que es el libro de Alejandro Torres Rivera, que se titula Los fundamentos filosóficos del neoliberalismo, las modificaciones en la legislación laboral, la clase obrera y la doctrina del shock, la experiencia puertorriqueña. Pues, sí, he escuchado de él, sí. Sí, es un libro bien breve que se lee de una sentada, de 114 páginas, y el licenciado Torres Rivera, que fue pasado presidente del Colegio de Abogados, profesor del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico y un intelectual de primera, que me precio de conocer y querer, pues te explica de una manera bien sencilla cómo esa filosofía neoliberal va pues, implantándose en Puerto Rico y a lo que conduce, ¿no? Y conduce a una precarización cada vez mayor de la sociedad,
tú aquí en este espacio y con las personas que participan en los análisis diarios que tú haces, ¿verdad? Los compañeros y compañeras que también hacen análisis, pues lo que estamos bregando es todos los días con situaciones y con crisis que tienen un origen común. Cuando tú sabes que hay 10.000 querellas que están sin atención en el departamento de la familia, querellas de maltrato de menores, cuando no hay dinero para pagarle a los residentes en el centro médico, cuando tú tienes el centro médico abarrotado de pacientes, cuando tú tienes la situación del COVID-19 fuera de control y sin ningún tipo de interés o de medidas por parte del Estado, cuando tú tienes la privatización de los bienes públicos sin ningún tipo de coherencia y sin importar el costo social, porque meramente lo privado es mejor que lo público, cuando tú tienes la intención de desreglamentar el transporte público, la intención, lo que vimos con la reforma de salud, ¿verdad?, que la desmantelaron y cada vez la situación de salud en Puerto Rico es más precaria. Pues cuando tú vienes a ver todo lo que nosotros estamos viviendo día a día en el país, pues tiene unos orígenes, tiene unas raíces que no son parte del debate, que no son parte del análisis de las personas que tienen acceso a los medios de comunicación y que realmente van a hacer que la cosa siga empeorando. Mira, esto del asunto neoliberal, ¿verdad?, de esta filosofía que básicamente se puede resumir en darle todo al capital monopolístico, financiero e industrial, con el propósito de que se enriquezca al máximo, y que como se enriquecen, Alfonso, también controlan la política, porque por las aportaciones que dan políticas, pues controlan a los políticos y de esa manera controlan las políticas públicas. Todo eso es lo que está detrás de toda esta situación, y la Junta de Control Fiscal es otro de los ejemplos de cómo ese capital financiero le torció los brazos al Congreso para establecer un proceso ordenado para el ajuste de la deuda, pero mediante la implantación de una Junta de Control Fiscal que esté guiada por los principios neoliberales que están en el título 7 de la propia ley. O sea, ese capital financiero se aseguró de tener el sense of Congress, ¿verdad?, el sentido del Congreso en torno a la implantación de las políticas fiscales de la Junta, que tienen que ser neoliberales. Y las políticas de la Junta las estamos viendo. Aprieta al máximo al pueblo de Puerto Rico para que haya suficiente para que los bonistas puedan obtener ganancias aún con un recorte. Porque cuando aquí miramos la cuestión del ajuste de la deuda, que aquí dicen, no, la Junta dice que se recortó un 50% la deuda, pero es que eso no implicó que los bonistas perdieran dinero. Los bonistas como quiera ganaron, porque dentro de ese sistema financiero, pues esos bonistas son fondos buitres que compraron los bonos a un precio mucho más bajo de su valor, ¿verdad?, de la cara, de face value, y por ende, cuando llegaron al acuerdo con la Junta, están ganando dinero como quiera. Y eso lo que implicó fue que los recortes que la Junta hizo fueran insuficientes, y por eso es que cada año hay que sacar 3.350 millones de dólares anuales antes de gastar un solo centavo en la salud, en la seguridad, en la educación, en el departamento de la familia, etcétera. Y eso es parte de ese proceso. La propia ley promesa en el asunto del manejo de los territorios es la culminación de ese proceso, que desafortunadamente conduce a que cada vez la situación del gobierno de Puerto Rico sea más precaria, porque por un lado el gobierno no tiene suficiente dinero para financiar los servicios esenciales, y por el otro lado, según las políticas de privatización del neoliberalismo, el gobierno se convierte en un mero administrador de contratos. Fíjate que esta cuestión que se creó a partir de los 50, los 60, de crear un sistema de servicio público a base de mérito para que tuviésemos, ¿verdad?, los mejores servicios gubernamentales, todo eso se desmanteló
Las agencias no tienen personal ni para contestar el teléfono. Las agencias no tienen la capacidad de ofrecer empleos bien remunerados para que la gente con educación y con buena preparación y competencias pueda irse a trabajar al gobierno. Han desmantelado el sistema de pensiones. Así que nadie va a querer trabajar en el gobierno, porque ¿para qué tú te vas a ir a trabajar un salario de hambre si tampoco vas a tener pensión? Que la pensión balanceaba esta falta de una compensación adecuada en términos del empleo público. Pues entonces lo que tú vas a tener como gobierno al final del camino, Alfonso, y eso lo estamos viendo, es un gobierno que se dedica a administrar contratos, un departamento de educación que se dedica a administrar contratos, un departamento de la salud que se dedica a administrar contratos. ¿Y quiénes se llevan esos contratos? El capital productivo y financiero, que es el que impulsa todas esas medidas neoliberales. ¿Y dónde queda el pueblo en esa ecuación? El pueblo queda totalmente marginado. Entonces vienen a decirte el Nuevo Día y la televisión, viene a decirte, no, tú sabes, tienes que reinventarte, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin pensión, pero te tienes que reinventar. En este sistema político democrático todo el mundo puede echar para adelante, y si tú no estás echando para adelante es porque tú tienes algún problema. Busca un coach, ¿verdad? Búscate 4 o 5 libros de autoayuda, porque es que el problema lo tienes tú, no lo tiene el sistema, ni lo tiene la legislación existente, el Estado. Y todo eso está conjugado para que la gente se crea ese discurso, y entonces pues tiene dos opciones: o vive una vida totalmente precarizada, ¿verdad? Al margen de todo crecimiento o desarrollo económico y social, o meramente pues te va al otro extremo, ¿verdad? A la marginación total y a la criminalidad. Entonces este Estado neoliberal se pregunta, pero ¿por qué hay tanta gente que recurre al crimen, verdad? Es que esta gente tiene problemas mentales, esa gente tiene problemas de drogadicción, y por eso es que entonces recurren al crimen. Entonces te quieren explicar la tragedia de la implantación de las políticas neoliberales como asuntos individuales, personales, como asuntos de desviaciones de los individuos, y no como parte de unas consecuencias que tienen unas raíces mucho más profundas, ¿verdad? A mí me choca mucho, ¿verdad?, la falta de sensibilidad en Estados Unidos, cuando tú ves esos videos de las calles en muchas ciudades de Estados Unidos, donde la gente vive en casetas de campaña totalmente destruidas y totalmente dilapidadas, viven de una manera totalmente inconcebible dentro del país, con el sistema económico capitalista más poderoso del planeta, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, ¿cómo es que eso puede ocurrir? Y te preguntas, oye, pero ¿qué sensibilidad tiene esa sociedad, el Estado, para lidiar con esos problemas? Y es que todos lo racionalizan desde la perspectiva de esos poderes monopólicos, ¿verdad? No, es que esa gente, pues tú sabes, no dio lo que tenían que dar, no estudiaron, se dedicaron al hedonismo, a los placeres, a las drogas, etcétera, y es un problema de ellos, tú sabes, se lo merecen. Por eso no hay que ayudarles, por eso pues es parte de los procesos sociales, ¿no? Y eso no es así, son consecuencias de la implantación de todas esas políticas que realmente, Alfonso, si no nos llevan, ya hablando particularmente de Puerto Rico, a una nueva toma de conciencia hacia donde debe ir el país, se va a ir fomentando cada vez más el que la gente que quiera vivir aquí en Puerto Rico se siga desencantando de Puerto Rico y escoja eventualmente irse del país, acelerando entonces la sustitución de la población, como pasó en Hawái, ¿no? Y esos son problemas que hay que mirar desde la perspectiva más holística, ¿verdad?, más completa, para que uno pueda entender hacia dónde vamos si no tomamos acciones concretas
para corregir ese rumbo. Es bien difícil corregir ese rumbo dentro del sistema territorial que estamos viviendo, porque precisamente se ha arreciado mucho más esa visión neoliberal bajo el sistema territorial, pero tenemos ese enfoque, hay que resolver la crisis territorial que tenemos, colonial, para poder entonces tomar control de nuestro destino y establecer entonces unas políticas que hagan variar ese rumbo hacia el total deterioro del país y la pérdida de la población y la sustitución de la población, y que Puerto Rico eventualmente en 20 o 30 años sea otra cosa de lo que es ahora. Esa es nuestra esperanza. Licenciado, muchísimas gracias. Estaremos dialogando la semana que viene. En ese grupo también está el sionismo cristiano. Esta mañana, ante la nominación que hizo el gobernador de Vilmaris Rivera para la Procuraduría de la Mujer, escuché a Joan Rodríguez Bebe diciendo que era una feminista radical que creía en la perspectiva de género, como si eso de alguna manera la descalificara. Sí, es parte de eso. El fundamentalismo religioso es parte de todos esos movimientos, ¿verdad? Complejos, ¿verdad? Pero que van hacia una misma dirección, la imposición de una serie de valores que benefician a unos sectores económicos monopolísticos y poderosos que quieren total control, ¿verdad? Quieren asumir el control no solamente económico, político, sino también de la moral, y quieren imponer también una moral que obviamente fomenta esa desigualdad, porque el que tú estés planteando que una candidata a la Procuraduría de la Mujer sea radical, es que porque obviamente tú quieres mantener unas relaciones de poder y de desigualdad que le convienen a ciertos sectores, particularmente a los sectores fundamentalistas. Así que es parte del proceso de análisis que hay que hacer cuando uno ve esas posturas. ¿Qué hay detrás de esa postura? ¿Cuáles pueden ser los sectores protegidos por esa postura? ¿Qué implicaciones tendría el que esa postura prevalezca en el país? Y me parece que hay que hacer todo ese análisis todo el tiempo para que uno pueda pues tener unos debates amplios y que se eviten cometer errores históricos que sea bien difícil luego corregir. Así es. Licenciado, muchas gracias. Que tenga una bonita semana.